Nuestra entrevista central de hoy es con Estela Ovelar, presidenta de ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de nuestro país. Estela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto, muy bien. ¿Cansada? Muy bien. Venías de Durazno ayer, a todo ritmo. Sí, exactamente, comenzamos con la ronda de regionales. Bueno, antes de continuar, un saludo a la audiencia de M24. En este día precioso que amaneció hoy. Sí, empezamos la recorrida de las regionales, la recorrida de las regionales nuestras son estatutarias, y además de ser estatutarias nos da esa cercanía con las asociaciones, ¿verdad? Que no es lo mismo que cuando vamos de visitarlas de a una, que ahí estaba reunido todo el departamento de Durazno, Florida, entonces es como más rico el intercambio. Nosotros vamos también a rendir cuenta y nos traemos insumos para seguir trabajando. Claro. ¿Y hay muchas diferencias en los requerimientos según las zonas? Bueno, alguna diferencia específica se da, pero hay cosas que son de orden. Nosotros siempre decimos, el interior, ¿verdad?, tiene varios interiores. Depende, digamos, si hay... por ejemplo, el litoral el año pasado, cuando cruzaban a comprar los productos más económicos en la Argentina, la realidad era una, al centro o a la parte de la costa. El sabor del oriental, general, con esta palabra, el reclamo es el sabor de lo que es el igual, económico, ¿verdad? El poder adquisitivo, principalmente las jubilaciones médicas, la atención en salud, los costos de órdenes y tickets y la demora, el tema de las pesquisas oftalmológicas para ser después intervenidos en forma gratuita en el Hospital de Ojos, que lamentablemente en el último quinquenio se nos permitió pesquisar solamente a los que tenían cobertura mutual, entonces hay un grueso número de usuarios de ACE que quedaron un poquito ahí rezagados. Que también está dentro de nuestros reclamos, ¿verdad? Que de eso también de la hoja de ruta me gustaría comentarte un poquito. Sí, entonces, bueno, tú en realidad mencionaste un montón de temas que yo tenía anotados para consultarte, ya te adelantaste, pero ¿cuál es esa hoja de ruta? Bueno, nosotros antes de que fuera electo el presidente de la República ya habíamos elaborado y entregado a todos los presidenciables un documento con qué seguridad social queremos, ¿verdad? O pretendemos los adultos mayores, y en general hacia también la reforma de la ley 20.130. Posteriormente tuvimos el Congreso y se aprobó una hoja de ruta. ¿Qué quiere decir? Aquellos casos más específicos de nuestros representados que consideramos que habría que tratarlos ya. El aumento diferencial de ese 3% que se da cada mes de julio, que en el último quinquenio se descontaba al ajuste de enero siguiente, la operación Milagro, por esto que les decía, claro, el Hospital de Ojos, que nos permite, ¿verdad?, pesquisar solamente a los que tienen cobertura mutual privada, el plan Ibirapitá, actualmente lo llaman programa Ibirapitá, que realmente sea inclusivo en algunos lugares. Si bien se amplió la cobertura a quienes le dan un teléfono, en algunos lugares nos manifiesta que le dan el teléfono y en otros les dan solo el chip. Entonces, bueno, ahí nos trajimos insumos para que nuestra representante lo manifieste en el directorio y a su vez nosotros en las diferentes reuniones que tengamos poderlo plasmar. Esa hoja de ruta, recreación y turismo, tomarlo como un derecho humano fundamental, como lo que debe de ser para nuestros jubilados y pensionistas, que además estamos convencidos de que abate bastante esa soledad no deseada, esa sociabilización entre unos y otros, pero que estén al alcance, digamos, de nuestra gente, que sea realmente una recreación y turismo al acceso de todos, más allá de los niveles económicos que tenga cada uno. Ahí ONASPU también viene trabajando, pero se reclama que sea también una política pública. En cuanto a salud, lo decía recién, el tema de órdenes y tickets, que tanto lo comentamos, lo hablamos, sabemos lo que tenemos que recurrir a la salud, que a veces es, cuando es cobertura privada, si bien pertenece al Sistema Nacional Integrado de Salud, pero las órdenes y tickets hay que pagarlos. Las órtesis, prótesis y lentes se reclama desde ONASPU que se mantenga el derecho como cuando trabajamos,
porque eso se pierde una vez que te jubilás y a veces es cuanto más se necesita. Sin duda, sin duda. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que para nosotros queda en un limbo, si bien el otro día en la entrevista con el ministro de Trabajo, que tuvimos presencial, que ahora también vamos hacia eso un poquitito, está más que necesario, ¿verdad? O sea, la necesidad de nuestros adultos mayores ser cuidados, pero también los niños y también y las personas con discapacidad. Y a su vez, el asistente personal que esté preparado, capacitado, al empezar a trabajar queda inserto en la seguridad social con los mismos derechos que cualquier trabajador. Y ahí la otra columna que vemos, que las que cuidamos somos principalmente las mujeres. En este mes internacional de la mujer, eso también está sobre la mesa, ¿verdad? Igualdad de oportunidades. También en esa hoja de ruta marcamos la necesidad de un aguinaldo o partida fija en junio y diciembre. Obviamente que se empiece por aquellos sectores de menores ingresos. No pretendemos esto porque viste que en economía siempre después nos dicen la sábana es corta, pero bueno, que se vaya haciendo de una forma paulatina, en forma creciente, pero que empiece a estar este tema en discusión. La prima por edad, ONASPU, que se cobra cuando el jubilado llega a los 70 años, nosotros creemos que eso hay que revisarlo porque muchas veces, como se toma en cuenta los familiares obligados, lo que perciben y los no obligados, y los que conviven y no conviven, de los familiares obligados, de pronto los que no conviven, hace 40 años que no los ven. Claro. Son hijos que no los ven, son familiares que no los ven. Entonces, que eso debemos de repasarlo. Una canasta energética, ¿verdad? Los costos de consumo, digamos, de luz, gas, tenemos que darnos un espacio de conversación. Si bien los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social tienen algún beneficio, consideramos que debería de extenderse no por donde vive, sino por una línea de ingresos. La teleasistencia, que hubo un programa, digamos, de prueba, de experiencia en un complejo habitacional, que se siga desarrollando también en aquellos que menos tienen, o el que más lo necesita, pero tenemos que sentarnos a dialogar. Y las soluciones habitacionales, vivienda, que en este último quinquenio no hubo llamado a licitación. Sí, sabemos, claro, lo que pasó con el tema vivienda, ¿no? Sí. En general. Estela, tú hablabas de diálogo, dialogar, decías. ¿Qué pasa con el tema del diálogo social? Bueno, nosotros consideramos la importancia, y el presidente así lo manifestó en alguno de sus discursos previos a su asunción, la necesidad de que ONASPU también esté presente en representación de los jubilados, como seguimos siendo hasta el momento la organización de jubilados y pensionistas más grande del país. En ese diálogo tener esa participación tan necesaria a la voz de los jubilados, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho en otros diálogos sociales. 2008-2010 participamos de ese diálogo social en seguridad social. También en el último de la reforma 20.130, que yo pondría diálogo entre comillas, ¿verdad? Fue más bien un monólogo por parte del gobierno, o por los representantes o delegados del gobierno. Entonces, pero nos tenemos que dar un diálogo franco, un diálogo incluso con políticas públicas progresivas. Sabemos que todo tenemos que mirar a corto, mediano y largo plazo, porque no podemos dejar de repasar, ¿verdad?, que el envejecimiento poblacional es una expresión, si bien es una expresión de éxito de las sociedades, ¿cómo seguimos envejeciendo? Esas políticas públicas que tienen que estar sobre la mesa más allá de los gobiernos de turno, ¿verdad? Porque el Uruguay dentro de 20 años se prevé más o menos aproximadamente que las personas mayores sean un 22% de la población y que superen en números a los jóvenes menores de 15 años. Entonces es preocupante, pero debemos de pensarlo y empezar a trabajarlo ya, porque dentro de 20 años llegamos tarde. Y otra de las cosas,
A ver, cuando una política pública, principalmente de niños o de adultos mayores, que verdad son los dos extremos de la franja de la sociedad, bueno, podríamos hablar también del trabajo decente, pero cuando una política pública queda atrás, rezagada, en stand-by, que no se atiende, es un retroceso, porque nosotros hoy estamos más viejos que ayer, estamos todos, pero en la vejez se nota aún más. Y en ASPUR hay algo que venimos insistiendo, esto que se nos quiere enfrentar un poquito niños y viejos. Sí. A ASPUR le preocupa y ocupa muchísimo la pobreza infantil. Y muchos de esos niños en una franja de vulnerabilidad son hijos o nietos de nuestros pares, pero a su vez muchos de ellos comen aún, más allá de una magra jubilación, en la mesa de sus abuelos. Entonces demos un diálogo franco, hablemos de estas cosas, porque el niño vulnerado, ¿verdad?, no vive solo con alguien, o un hogar monoparental, o vive con sus abuelos. Entonces demos realmente un diálogo franco. Si bien consideramos que las políticas públicas, las reformas, incluso de ley, sí, son necesarias en seguridad social, pero que no se tome en cuenta solamente la sostenibilidad económica del sistema sin tomar en cuenta la parte social. Porque así, digamos, tiene que haber un equilibrio, como tampoco podemos tomar solamente la parte social, porque la sostenibilidad económica también tiene que estar. Uno no puede ser ajeno, que para cumplir estas políticas públicas se necesitan recursos, claro, y recursos económicos, sí, también humanos, y esos recursos humanos hay que pagarlos. Entonces, pero hacer las reformas no sobre la gente, ni sobre jubilados, ni sobre trabajadores. Entonces, la baja natalidad, a ASPUR le preocupa también, que es un fenómeno que venimos observando en el Uruguay y en muchos otros países del mundo, somos conscientes, pero bueno, ataquemos un poquito o prestemos atención, pongamos el semáforo en rojo en nuestro país. Esta baja natalidad trae consecuencias, la población envejece, el crecimiento poblacional se detiene, sin duda, el tamaño de la población disminuye, viene bajando la tasa de natalidad en Uruguay, fíjate que en el año pasado, el otro año 2023, fue 31.385 nacimientos, ¿verdad? Y en los últimos 6 años, el promedio, de acuerdo a estadísticas de hijos por mujer en edad fértil, cayó entre un 37 y un 38%. Preocupa mucho eso también, pero bueno, apostamos a que también los organismos y las organizaciones referentes a atender este tema estén en el diálogo. Así que tenemos digamos, lo que más se une en estas reuniones o en estas recorridas que hacemos al interior, ¿verdad?, son los cuidados, salud y la seguridad social. También nos preocupa mucho la institucionalidad del Banco de Previsión Social. Por suerte ahora se nombraron las dueñas, el Banco de Previsión Social desde el 15 de febrero casi estaba sin rumbo, sin gobierno, sí. No sin rumbo, sin quien lo dirigiera, claro. Porque los directores políticos presentaron renuncia, y no nos olvidemos que el Banco de Previsión Social va desde el niño antes de nacer, ¿verdad?, hasta después que dejamos de existir en este mundo. Entonces, detrás de cada expediente, de esos 10.000 expedientes atrasados de jubilaciones y pensiones, de esas cantidades de pensiones por discapacidad o jubilaciones por enfermedad, no es un expediente solo en papel, hay gente. Y hay gente que no está percibiendo, y hay gente que no está pudiendo cobrar, y hay gente que no sabe qué va a pasar con sus derechos. Entonces nos preocupa mucho la institucionalidad del BPS, los recursos necesarios también para todo eso. Nosotros, mira, tuvimos, y le contamos a la audiencia, tuvimos una entrevista con el ministro de Trabajo. Eso te iba a preguntar, sí, porque lo habías mencionado y decía, bueno, antes de finalizar en estos 2 minutos que nos quedan, poder aprovechar a preguntarte eso. Una vez más te adelantaste. Vamos a ver. Sí. Dice, a veces la ansiedad, yo sé que el tiempo es radio, también es limitado, pero lo más que podamos compartir con la audiencia me parece importante.
Nosotros le pedimos ya entrevista al señor presidente de la República, al ministro de Trabajo, venimos pidiendo entrevistas con la ministra de Vivienda, con Mires, con aquellos ministerios que principalmente tienen algo que ver con las personas mayores. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, accedió inmediatamente, pero dijo, voy hasta la casa de ustedes. Vino con la señora Verónica Villagra, que es de su equipo también. Tuvimos un diálogo franco, un diálogo, digamos, tranquilo. Le expusimos, digamos, lo de su cartera, lo del 3%, lo del plan. Obviamente, no depende solo de los ministerios, después eso va, digamos, a economía y finanzas, pero bueno, hubo receptividad en los planteamientos, que es una de las cosas que nosotros sentimos que, nos viene esa cuota de esperanza, ya que en el quinquenio pasado no fuimos recibidos nunca por el presidente de la República, y a veces algún ministro que otro hemos sufrido hasta un diálogo, digamos, bastante fuera de lugar. Pero te podría decir que a nivel del Consejo Directivo Nacional de la ONASPU hay como una esperanza de empezar a caminar con las políticas de la gente. También tuvimos una reunión con los 4 directores políticos que van a asumir la semana próxima en el Banco de Previsión Social. También fueron a nuestra casa, hablando de lo que les decía recién, de la institucionalidad del banco y del tema de vivienda, que la comisión consultiva creada en el año 2009, integrada, también esto se lo planteamos al ministro, integrada por el Ministerio de Vivienda, BPS y la organización más representativa, así lo estipula el decreto, nos reuníamos para estudiar, para participar, para colaborar en esa política pública de las viviendas, llevando la voz de todo el país, porque tenemos asociaciones, jubilados y pensionistas de todo el país y nuestros secretarios regionales que trabajan de manera permanente en esas asociaciones. Bueno, muchísimo trabajo, Estela, por delante. Pero mucha energía por lo que se percibe también. Así que, muchas ganas. Tenemos, a ver, hoy se oye mi voz, quizás mi cara es la más visible, nos acompaña también Sisto Amaro, Carlos Natal Giovanni, el vicepresidente, todo un Consejo Directivo Nacional detrás, pero se ve más mi voz, pero hay un equipo de gente trabajando. Sí, se sabe que sí, realmente. Bueno, entonces, a medida que se vaya avanzando en cada uno de los temas, vamos a ir conversando periódicamente para ir informando a la población entonces de esos pasos que estén dando. Estela, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Info 24. A ustedes, y les mando un abrazo a la audiencia, y como me gusta despedirme, larga vida. Igualmente. Estela Ovelar de ONASPU nos ha acompañado esta mañana. Info 24.